llega a esta hora de la tarde. Queremos charlar de este tema que a muchos les preocupa y mucho, porque tiene que ver nada más ni nada menos con el estrés, ¿no? Que nos da, como decíamos hoy en el inicio del programa, las incertidumbres, ¿no? Y creo que en estas elecciones también, y hoy estamos viendo así, en incertidumbre, el no saber. Para charlar del tema estamos en contacto con la psicóloga Analía Tarasiewicz. Analía, ¿cómo le va? Claudia Kowalczuk la saluda, bienvenida. Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarla, gracias por estar Un del gusto. otro lado, Analía. Como yo decía, ¿no? ¿Cómo afrontamos tanto cansancio mental, tanto estrés que nos trae esta pre y post electoral, ¿no? Porque estamos en incertidumbre absoluto viviendo. Sí, exacto. Bueno, en general en un mundo como este, en el que la incertidumbre política y social ya es como medio moneda corriente, estas elecciones en particular intensifican aún más nuestra sensación de vulnerabilidad, y eso eleva también algunos desequilibrios o algunas tendencias psíquicas que cada uno tenga. Si uno tiende más a la ansiedad o tiende más hacia la tristeza, la depresión, bueno, todo eso se pone como más en juego porque hay un movimiento tectónico, ¿no? Uh-huh. Que empieza a pasarnos y desencadena este desequilibrio psicofísico emocional. Y bueno, y ahí es donde cada uno pone a prueba las herramientas que ya tiene, o tiene que aprender a buscar nuevas si todavía no se ocupó de su propia tendencia, para cuando estos movimientos existen a nivel contexto, bueno, cómo estamos resguardados nosotros. Claro, aparte la historia no termina, y no es que digo, bueno, estoy estresada y termina ahí. Todo esto tiene consecuencias, ¿por qué? Porque nos trae problemas en el ámbito laboral, quizás, en la familia, en donde nos desempeñemos, porque estamos atravesando una situación compleja, ¿no? O sea, hay consecuencias de todo esto. Exacto. Sí, hay consecuencias en todos los órdenes. Yo hablo siempre de la interdimensionalidad del yo, ¿no? Que afecta, hay una parte que afecta a todas las aristas de mi vida, ¿no? Y esto, como es algo que viene de contexto y me atraviesa directamente y me pone más vulnerable, en general después también me junto con otras personas que están igual que yo, no es algo que me pasa a mí sola, ¿no? Entonces ahí es donde cada uno tiene que trabajar en pensar, bueno, ¿cómo puedo trabajar en estas herramientas para afrontar este estrés que siento? Entonces, hay cosas que tienen que ver con lo conductual y hay cosas que tienen que ver con cómo yo lo estoy pensando. Uh-huh. Porque, a ver, no podemos predecir el futuro, no podemos hacer algo por más que ir a votar, en este caso, y tratar de votar a lo que cada uno sienta, no podemos realizarlo, ¿no? O sea, hay que esperar. O sea, es la espera lo que nos vulnerabiliza, y el no entender qué vamos a hacer, porque aparte somos una sociedad que tiende a querer tomar el control de las cosas, y esto nos hace peor, uh-huh, ¿no? Entonces, bueno, es un buen momento como para analizar dónde estoy parado, como sacarse esta selfie, tanto de la propia vida como del trabajo, como emocional, empezar a tomar cartas en el asunto y empezar a pensar como estrategias posibles como planes de contingencia, ¿no? No quedarse esperando y actuar recién cuando sucedan las cosas, sino ir pensando algunas posibilidades que tenga en función de, bueno, en este caso estamos hablando de las elecciones, por lo tanto, los resultados que uno... sí. Que ahora, tenga, ¿no? Analía, tratar de ser un poco fríos, ¿no? Que a veces no es tan tan fácil lograrlo, un poquito fríos a la hora de pensar esto, y la voy siguiendo lo que está diciendo, como no involucrarse demasiado en lo emocional, ir a votar porque es nuestra responsabilidad, pero bueno, después ya está, lo demás no está en nuestras manos. No, por eso, en ese sentido no está en nuestras manos, pero sí está en nuestras manos nuestro minuto a minuto, nuestro día a día, cómo uh-huh. vamos a dormir, qué vamos a comer, cómo le vamos a contestar a nuestros hijos, cómo vamos a enfrentar las situaciones con nuestros jefes, con nuestros compañeros. O sea, hay personas que, como tienen con problemas psicofísico-emocionales,
bueno, ahí están como más complicados porque esto se los eleva a un punto ya mucho más, algunos terminan tomando más medicación, ¿viste? Como reforzando otras cosas, pero aquellos que no están en esas líneas, que están como de la media por debajo, bueno, hacer todo lo posible para mantenerse unidos, para hacer técnicas que los ayuden a respirar, a relajar, a conectarse con otras cosas que no tengan que ver con, por ejemplo, estar todo el día mirando las noticias o todo el día entrando al banco a ver cómo están las inversiones. Viste, como, bueno, tomarse sus tiempos y acotar esos momentos. También, bueno, uno si tiene empresas, si tiene emprendimientos, ¿no? Como cada uno tendrá su caso en el que tendrá que poner más atención o no a determinadas noticias y a determinadas situaciones, y tendremos que utilizar esto que te decía, ¿no? Bueno, si estás viviendo en familia, ten en cuenta que pase lo que pase la elección, la familia está ahí, y tus chicos están creciendo, tus compañeros de trabajo están ahí mañana también. Las tareas las tenés que entregar, los clientes están ahí. Bueno, ¿cómo voy a ir manejando estas emociones? Por eso no hablamos de un resultado específico, sino que hablamos de cómo voy a manejar y qué técnicas de afrontamiento voy a traer al frente cuando estas capas texturas se mueven, ya sea una elección, ya sea la pandemia, ya sea una situación compleja que se dé en el país o en el lugar donde trabajo, o algo que nos pase grave en la familia, ¿no? ¿Cuál es mi técnica de afrontamiento y cómo estoy preparada yo para lidiar con esto? Hola, Analía, Georgina te saluda. Vos sos psicóloga y coach laboral. Quiero consultarte acerca de estas dos cuestiones en conjunto. ¿Recibís consultas, pedidos de herramientas de gente que tiene este estrés postelectoral y que lo vincula directamente el resultado al trabajo, ¿no? Sí, mira, en estos últimos meses aumentaron casi un 40% de consultas de empresarios, emprendedores, líderes de las organizaciones que no saben bien cómo manejar lo que les pasa y a la gente, ¿no? Entonces ahí aumenta todo esto porque justamente, como les decía, la mayoría no piensa en estrategias previas, sino que salen de un modo más reactivo cuando la cosa pasa. ¿Cómo entonces se gestiona eso? Bueno, es un caso a caso, como te decía, pero sí se trabaja viendo cuál es tu tendencia psíquica, qué tanto estás, hablando del trabajo, ¿no? Qué tanto tu rol está ligado a tu persona. Entonces ahí es donde, bueno, aparecen los mayores cortocircuitos, ¿no? Como, viste, esa gente que dice, lo que me pasa en el trabajo es lo que me pasa a mí como persona, como que no pueden despegar de que, no sé, les fue mal en un proyecto, pero eso no quiere decir que sean unos fracasados, claro, ¿no? Sí. Entonces, cuanto más ligado, las personas que tienen más ligado el trabajo en este momento, por ejemplo, estarían sufriendo más que aquel que tiene esa capacidad de discernir, bueno, este es mi rol, esta es mi vida personal. Por eso esta importancia de aprender a balancear un poco o sea, la vida del trabajo, y cuando estas situaciones bueno, aparecen y están ahí en nuestra vida, que podamos realmente, que no se paralice todo, ¿no? Analía, que podamos discernir este punto. ¿Cómo estás, Analía? Santiago te habla. Hola, Analía, Santiago. yo creo que hoy día estamos en un tiempo, justamente hablando del estrés preelectoral y postelectoral, venimos como de una primera vuelta y esperando un balotaje. Estamos como en el peor de los tiempos de los estrés, en el medio. Y mucha gente se indigna con dichos o está a la expectativa de dónde se inclina cada partido. Mucha gente atada quizás al televisor y cada vez suma y suma y suma y suma. Obviamente que dijiste hay casos particulares del ciudadano promedio, ponele, que quizás está esperando qué va a pasar con el rumbo del país, pero también tenés empresarios que quizás tienen su apuesta al futuro. ¿Cuál vendría a ser el consejo de cómo llevar este tiempo hasta el 19? Vendría a ser, o sea, quedar neutro, dejar de ver tele. ¿Cuál sería no sé si la solución, pero la recomendación? Desaparecer no es una opción, digamos, ¿no? Es como, bueno, lo que hiciste hasta acá y lo que pensaste y lo que te permitieron tus estrategias,
es hasta dónde vas a llegar al resultado. Si todavía tenés tiempo para pensar algún plan de contingencia o todavía tenés tiempo para reinvertir tu dinero, para repensar algunas situaciones, bueno, hacelo porque quedan todavía algunos días. Bajar y acotar en el caso de las personas que están como muy pendientes, muy desveladas, con muchos dolores físicos, con sensación de ira, de enojo, como más desbordada o picos de estrés en este momento, que puedan trabajar más en generar conductas que los ayuden a estabilizar, ¿no? Pueden hablar los que estén como mucho más pasados tendrían que hablar quizá con un psiquiatra de cabecera o algún homeópata que los pueda ayudar como para colaborar con eso, pero los que no están en esos picos tan puntuales se pueden trabajar con técnicas de relajación, técnicas antiestrés, trabajar sobre todo, como les decía, con la respiración, con la alimentación saludable, con la conexión con la naturaleza y con la conexión con la familia, ¿no? Este es un momento en el que la unión familiar, el amor, viste que todo esto que al mundo a veces dice, bueno, eso es como muy cliché, no. O sea, nosotros somos seres humanos, necesitamos trabajar con la empatía, con la compasión, con la autocompasión y entender que bueno, que uno es un trabajador honesto y que quiere lo mejor para su país y para la gente que trabaja. Es muy compleja la situación, realmente yo tengo empresas y entiendo de lo que estoy hablando, no solo como psicóloga, sino que es un momento en el que uno se siente medio como petrificado y como al servicio o a la orden de lo que un otro decida y defina para el país. Estamos expectantes a todo eso. Analía, queremos agradecerle el contacto con nosotros esta tarde. No, gracias a ustedes por todo. Muy amable, gracias. Allí pasaba Analía Tarasiewicz, psicóloga, hablando de esto, ¿no? Me recordó un poquito,